Buenas tardes, chicos y chicas que me continúan acompañando en el desarrollo del curso de microbiología, el cual tiene como código FG018. Y en esta oportunidad, pues me complace bastante estar con ustedes desarrollando el contenido de la semana número 3. ¿Qué pasa? Recapitulando un poquito de todo lo que hemos visto en la semana 1 y en la semana 2. Recuerden que, pues, en la semana 1 todavía nos continuamos en la unidad número 1, que es Introducción a la Microbiología. Entonces, estamos hablando todas las generalidades de esta ciencia tan importante dentro de la carrera de ustedes. En este caso, pues en la semana 1, recuerden que hablamos de la definición, hablamos también un poquito de lo que es la historia de la microbiología, es decir, cómo surge a través de los años, cuáles son los puntos importantes o que han marcado dentro de la historia de esta ciencia para el desarrollo que hasta hoy tenemos. Luego, pues ya en la semana 2 ya empezamos a hablar un poquito del impacto que tiene la microbiología en varios de los ámbitos en los que nos movemos, tanto en nutrición, tanto en agricultura y demás. Vimos por ahí un videito bastante impresionante de cómo utilizan los microorganismos para beneficio de muchos aspectos dentro de la agricultura, ¿verdad? Para hacer pues una agricultura sostenible. Esto es muy importante dentro del campo de ustedes porque creo que allí estamos enfocando pues el uso de esta ciencia dentro de su carrera. Además de ello, pues también es importante hablar no solo del impacto positivo, sino que del impacto negativo. Decíamos que también como tienen aportes positivos, van a tener aportes negativos dentro de cualquiera de los campos, ¿verdad? En el caso de ustedes, pues recuerden que los microorganismos en algunos casos causan daño en donde se hospeden, es decir, en el huésped, donde van a localizarse. Entonces tienen que entender pues que esto es bien importante de reconocer dentro de la ciencia de la microbiología. Esta unidad es bastante importante, va a ser la base para que después nosotros hablemos con toda confianza, con toda disponibilidad de conocimientos de los temas que vamos a estar viendo. Sin antes decirle, pues, y recordarles, hacerles nuevamente el amable recordatorio que ustedes dentro de este curso que es microbiología y la ciencia de la microbiología, ustedes tienen programado lo que son sus laboratorios presenciales. ¿Qué pasa con los laboratorios presenciales? Recuerden que los cursos que la Universidad Rural de Guatemala considere que necesiten una práctica y que también esta práctica no es solo un requisito opcional para ustedes, claro que no, es un requisito obligatorio. ¿Por qué? Porque todas las horas que ustedes van a acumular en prácticas dentro de los laboratorios se van a ir sumando y al final tienen que llegar a cierto número de horas que nosotros los distribuimos a lo largo de toda la formación de ustedes para que ustedes pues no tengan esta complicación de tener laboratorios semanales, sino que va a ser solo una semana al semestre. Con esto ustedes van a dar cumplimiento a las horas de práctica, porque recuerden que en esta semana ustedes van a llegar, ¿verdad?, por un curso de microbiología y por otro curso que se les va a ir asignando dentro del pensum. En este caso, pues ustedes que son los estudiantes de microbiología van a llegar al laboratorio. El laboratorio, la Universidad Rural de Guatemala, pues hemos descentralizado los laboratorios de Guatemala, es decir, nos hemos acercado a ustedes. Se han aperturado varios laboratorios en todo el país para que ustedes tengan acceso a sus laboratorios de manera cercana, es decir, ustedes ya no van a estar en los viajes a la ciudad capital, en un hospedaje, ya no van a gastar en comida. ¿Por qué? Porque pueden llegar a sus laboratorios más cercanos, ¿verdad? Para ello, ustedes deben de ya consultar tanto su asignación de laboratorios, las fechas, los horarios y a qué laboratorio se les ha asignado. Yo pienso que ustedes ya tienen la experiencia porque pues dentro de los laboratorios que se les asignen, ¿verdad?, van a ser los que ustedes se les asignaron la vez pasada, es decir, a ese laboratorio al que ustedes acudieron van a tener que acudir en esta oportunidad, pero es importante que hagan esta consulta. La pregunta, ¿dónde la puedo hacer? La pueden hacer en la página urrural.edu.gt, luego se van a la pestaña de calendario, seguida por la pestaña laboratorios intensivos. Y allí ustedes van a encontrar tanto horarios, fechas, van a encontrar el laboratorio al cual estarán asignados y pues de este modo van a ir
aperturando los espacios necesarios para dárselos para poder asistir a los laboratorios. ¿A qué me refiero con esto? Pues yo sé que muchos de ustedes laboran, entonces pues que vayan gestionando esos días de vacaciones que tienen pendientes para poder ir a laboratorios o que le vayan diciendo a su jefe inmediato, mire, fíjese que yo necesito ir al laboratorio. Y como los jefes siempre necesitamos, pues en algunos casos, constancias, ¿verdad? Que validen la ausencia de ustedes como personas importantes dentro de una organización, pues pueden acudir también a su secretario de sede más cercano y solicitarles que les puedan justificar la asistencia a los laboratorios. Incluso, pues cuando ustedes llegan a laboratorios, en laboratorios ustedes les van a dar una rúbrica. ¿Qué quiere decir eso? Una constancia de su asistencia y del desglose de sus punteos. Yo se los digo por experiencia propia, porque yo los voy a estar atendiendo en uno de estos laboratorios que tiene la Universidad Rural de Guatemala y vamos a estar recibiendo lo que es el curso de microbiología, ¿verdad? Juntos y llevando a la práctica todos los conocimientos que hemos adquirido. Si en algún momento su secretario de sede, pues, no les da mayor información, pueden llamar o escribir al 4489-6121, que es el número que tenemos, que estamos utilizando para la información del laboratorio como tal. En este caso es importante que lo hagan ya, yo les hago el recordatorio porque ustedes ya están próximos a ser atendidos dentro del laboratorio. Entonces es importante que por favor lo consulten, que hagan las atenciones necesarias y que se hagan presentes a sus laboratorios. Dicho esta información y sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con nuestra clase, ¿verdad? Recuerden que siempre iniciamos planteando un objetivo, pero ¿por qué? ¿En base a qué va a estar este objetivo? Voy a regresar un poquito a la diapositiva y vamos a ver el tema. El tema que vamos a ver hoy es biología celular de las procariotas. ¿Qué pasa acá? Recuerden que cuando estamos hablando de toda una introducción a la microbiología, es importante que nosotros reconozcamos, pues, qué es una célula, sus partes, más de las procariotas que van a ser uno de los objetos de estudio de la microbiología, ¿verdad? Esto es importante de mencionar. Bueno, dicho esto, entonces por eso el día de hoy vamos a trabajar bajo el objetivo de describir el funcionamiento de los sistemas procariotas. ¿Pero por qué vamos a hacer eso? Porque recordemos que este tema es importante. Y para hablar de este tema, pues tenemos que hablar de la biología celular, que se centra en la comprensión del funcionamiento de los sistemas celulares, de cómo estas células se regulan y la comprensión del funcionamiento de sus estructuras. Recordemos que esta disciplina es afín a la biología molecular. En el caso de la biología celular, de la cual estamos hablando, pues es una disciplina académica que se encarga del estudio de las células en lo que respecta a sus propiedades, a su estructura, a sus funciones, a sus organulos que contienen, sus interacciones con el ambiente y pues en este caso también pues vamos a estar recibiendo la información del ciclo vital que ellos tienen. Y con la intervención pues, del microscopio óptico puede ser posible observar estructuras nunca antes vistas por los seres humanos. Estas se denominan células, así se les denominó desde el inicio. Estas estructuras pues se estudiaron detalladamente algo más tarde con el empleo de diversas técnicas de tensión y de citoquímica y más tarde pues con la ayuda fundamental del microscopio electrónico se amplió un poco lo que es por así decirles, pues la información que se tiene de esta, ¿verdad? Recordemos que cuando estamos hablando de la biología celular, la microbiología pues es una rama de la biología que estudia seres vivientes de tamaño microscópico que existen como células aisladas o asociadas y que también incluyen pues el estudio, por así decirlo, de los virus, ¿verdad? Que son los virus microscópicos no celulares. En general, los microorganismos, a diferencia de los macroorganismos, son capaces de llevar a cabo procesos de crecimiento, de generación de energía, de reproducción, independientemente de otras células que sean del mismo tipo o de diferente tipo, por así decirlo. En el caso de las células estudiadas dentro de la microbiología, pues pueden pertenecer a dos grandes grupos. ¿Cuáles son estos dos grandes grupos? Los que ahorita vamos a ver en pantalla dentro de un cuadro comparativo. ¿Qué pasa con este cuadro comparativo? Recordemos un poquito de biología o enfoquémonos un poquito en lo que es la bioquímica, que ya la están viendo, que es un curso muy importante al cual tienen que poner atención, que lo están viendo paralelo a lo que es microbiología, ¿verdad? En
este caso pueden ser eucariotas y procariotas. Estas van a ser los tipos de células pues, que son estudiadas por la microbiología, ¿verdad? En el caso de las eucariotas, ¿qué pasa con estas? Estas contienen la unidad estructural de protozoarios, hongos, algas, cuyo tamaño también las incluye en esta especialidad. Estos pues son organismos unicelulares o multicelulares, ¿verdad? Que poseen en su interior estructuras que van a estar limitadas por membranas. Estas membranas son llamadas organelas. ¿Cuáles son las membranas que vamos a encontrar? Va a ser núcleo, va a ser mitocondrias, cloroplastos, que están presentes solo en células capaces de realizar fotosíntesis. Por eso es que yo les coloco acá en pantalla pues este pequeño cuadro comparativo, en donde vamos a ver las procariotas y las eucariotas en función de cada una de las partes que ésta vaya a tener, ¿verdad? En este caso, pues van a ser, por ejemplo, el núcleo. ¿Qué pasa con el núcleo? En el caso de las procariotas es no verdadero y en las eucariotas es verdadero. En el caso de los cromosomas, para las procariotas son únicos y circulares y para los eucariotas son varios y lineales. En el caso de la membrana, pues los procariotas no tienen y los eucariotas sí. Cuando estoy hablando de la reproducción, pues se da por división celular, pero para las procariotas se da por una fisión binaria y para las eucariotas se da por mitosis o meiosis. Ahora bien, cuando estamos hablando de la organización del citoplasma, cuando hablamos de las mitocondrias, de los nucleolos, del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, ¿qué pasa acá? Las procariotas no van a poseer y las eucariotas sí. En el caso de los ribosomas van a tener un tipo de 70S y en las eucariotas va a ser de 80S. Ahora bien, cuando hablamos de la pared, para las procariotas, ambas sí van a tener eucariotas y procariotas, pero las procariotas van a tener de peptidoglicano y de lipopolisacáridos. Cuando estoy hablando de las eucariotas, estas van a tener también, pero va a ser de celulosa o quitina en hongos. Ahora bien, los órganos de movilidad, pues ambos pueden poseer flagelos. Y en el cambio de lo que es las eucariotas, también pueden poseer lo que son cilias. Esto es muy importante de reconocer. ¿Por qué? Porque son los dos tipos de células que vamos a ver. En el caso de las células procariotas, recordemos que son las bacterias cuya estructura interna es sencilla y etimológicamente el término procariota significa ausencia de membrana nuclear, ¿verdad? Por eso es tan importante que las estudiemos a fondo. Ahora bien, recordemos que cuando estamos hablando pues, de las bacterias, estos son microorganismos unicelulares que se reproducen por fisión binaria. La mayoría son de vida libre, a excepción de algunas que son de vida intracelular obligada, como por ejemplo las clamidias o las rictesias, ¿verdad? Y estos pues tienen los mecanismos productores de energía y de material genético necesarios para su desarrollo y crecimiento. Recordemos que las bacterias pues integran el reino procariota. Cuando hablamos del reino procariota, tenemos que entender que el término procariota, como lo vemos en pantalla, viene de pro, que significa primitivo, y cariota, que significa núcleo. En biología, procarionte o procariota es parte del taxón procariota, que es el subreino o dominio que incluye los microorganismos constituidos por células procariotas, es decir, células que presentan un ADN libre en el citoplasma, ya que no hay un núcleo establecido. Ahora bien, en este caso tenemos que entender que si debemos definir una célula procariota o procarionte, es un organismo unicelular sin núcleo, cuyo material genético pues, se encuentra en el citoplasma y está reunido en una zona denominada nucleoide. Y por el contrario, las células que sí tienen un núcleo diferenciado del citoplasma, pues se llaman eucariotas, es decir, aquellas en las que un ADN se encuentra dentro de un compartimiento separado del resto de la célula. En este caso, definido de otra forma, pues una célula procariota procarionte es un organismo unicelular sin núcleo, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma y que está reunido en una zona denominada nucleoide, ¿verdad? Pero tenemos que entender también que cuando estamos hablando de estas células son tan importantes de reconocer porque van a ser organismos multicelulares de animales y plantas que están constituidos por células eucariotas, que es eu de verdadero. En este caso, pues los protistas, los hongos y las algas que se encuentran organizados de forma unicelulares y multicelulares en colonias como los protistos, también poseen células eucariotas.
Y si vamos a hablar, pues dentro de este esquema, las bacterias son microorganismos unicelulares procariotas y en este reino, según criterios evolutivos, diferenciamos el grupo de las eubacterias de las arqueobacterias. Este tipo, pues, este es último, que son las arqueobacterias, va a comprender bacterias sin peptidoglicano, como las anaerobias que viven en condiciones ácidas calientes, las que viven en condiciones salinas o incluso las que viven en las que reducen el anhídrido carbónico a metano. ¿Por qué? Entonces, por lo tanto, estas viven en profundidades del mar, en aguas saladas y en fuentes ácidas. En el caso de las eubacterias, en cambio, estas viven en el suelo, en el agua y en los organismos vivos. Y entre ellas, pues, se encuentran las bacterias de interés médico. ¿Cuáles son estas? Pues las bacterias verde fotosintetizadoras, las cianobacterias, las algas verde azules y las bacterias púrpuras fotosintetizadoras, ¿verdad? En este caso tenemos que entender que a continuación, cuando estemos hablando de las bacterias, nos estamos refiriendo también a las eubacterias, ¿verdad? Para no hacernos bolas en este sentido de estos términos. Ahora bien, si hablamos de su caracterización, pues como característica principal, los procariotas no poseen compartimientos intracelulares delimitados por membranas, por lo que carecen de membrana nuclear, a diferencia de las eucariotas. También es importante destacar que el ADN procariota es circular y cerrado, mientras que el de la eucariota se organiza en cromosomas individuales y se asocia a proteínas de tipo histonas. Recordemos que las bacterias pues poseen una pared celular compuesta por peptidoglicano, a excepción de las micoplasmas, mientras que las células de las eucariotas no tienen este tipo de pared. En el caso de otra de las características importantes que tenemos que reconocer de este tipo de lo que es de estas células, ¿verdad? Estamos hablando de la reproducción. La reproducción en las eucariotas puede ser tanto asexuada como sexuada, mientras que en las procariotas pues se reproducen por división simple, que es una forma asexuada. ¿Qué pasa aquí? El tamaño de la célula eucariota pues es mayor que el de la procariota, y en el de los procariotas pues no poseen un citoesqueleto a diferencia de las eucariotas. Otra diferencia pues es la presencia de fimbrias o pili en las bacterias. ¿Por qué? Porque los procariotas pueden poseer flagelos, mientras que los de las eucariotas sí los poseen. Estos tienen una estructura un poquito más compleja, por así decirlo. Y por último, pues cabe mencionar que mientras que las células pues, eucariotas se reproducen por mitosis, las células procariotas lo hacen por fisión binaria. ¿Qué pasa en este proceso? Pues la célula crece y se forma un tabique y de esta se desprenden dos células nuevas. Y en este proceso pues se produce también la replicación del ADN, de forma que las células hijas pues contienen cada una de estas un duplicado idéntico del genoma de la progenitora. Esto es bien importante pues dentro de las características y una base de la comparación que tenemos entre estos dos tipos de células. Pero también para hablar de las procariotas tenemos que entender que tenemos que hablar de su estructura celular. ¿Qué pasa con la estructura celular? Pues dentro de la estructura celular vamos a tener lo que son componentes básicos y componentes adicionales. Vamos a hablar de casi todos de los básicos y vamos a ver pues cuánto tiempo tenemos para hablar de algunos de los adicionales que podemos encontrar. Cuando estamos hablando de la estructura básica, tiene pues componentes como la membrana celular, la pared celular, el citoplasma, el nucleoide, los ribosomas y los compartimientos procariotas. Para ello, pues vamos a empezar a hablar con uno de las partes básicas de este tipo de células, ¿verdad? Que es la membrana celular. ¿Qué pasa con la membrana celular? La membrana plasmática o membrana celular o membrana citoplasmática o plasmalema, porque le podemos conocer por cualquiera de estos nombres, es una capa o bicapa de fosfolípidos y otras sustancias que delimitan toda la célula, dividiendo el medio extracelular del intracelular, que es el citoplasma. Cuando estamos hablando de la membrana celular procariota, pues representa del 20 al 30% del peso de la célula y se compone aproximadamente de 60% de fosfolípidos y un 40% de proteínas, aunque puede haber una pequeña cantidad de glucolípidos. Además,
de las funciones inherentes a toda la membrana plasmática, pues la membrana procariota interviene en procesos degradativos o catabólicos, pudiendo usar enzimas que al ser excretadas funcionan como exoenzimas. Y también intervienen en procesos biosintéticos o anabólicos como la síntesis de la pared celular, que es uno de los ejemplos, ¿verdad? En este caso, pues igualmente es fundamental en procesos bioenergéticos como el transporte de electrones, la fosforilación oxidativa y la génesis del ATP. Muchas de estas funciones pues corresponden a que en los repliegues de la membrana se sitúan las enzimas, así como los pigmentos de las procariontes fotótrofos. En este caso, la membrana pues es utilizada como anclaje de diversas estructuras, como por ejemplo el pili, las fimbrias o los flagelos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe una sola membrana celular en arqueasia en bacterias monodérmicas, pero dos membranas celulares en las bacterias didérmicas. Recordemos también que este tipo de membranas nos van a ayudar también a proteger de cualquier antibiótico. Por ejemplo, el antibiótico polimixina tiene acción contra las bacterias gram negativo debido a que rompe la estructura de las membranas externas y esto es muy importante dentro de las funciones de la membrana celular. ¿Por qué? Pues en todo tipo de bacteria la membrana posee generalmente las funciones de protección de la célula del medio externo, de un anclaje del citoesqueleto, una semipermeabilidad para el intercambio de sustancias, presentando pues un transporte activo altamente selectivo hecho por los transportadores de membrana. Cuando hablamos de la ósmosis, que es una de las partes de las funciones de esta membrana, pues es para la difusión pasiva de solutos como iones, de moléculas pequeñas y también de gases. En este caso, pues son otras de las funciones que también se le atribuyen, van a depender del tipo de organismo en donde se encuentren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de organismo, pues así van a haber otras funciones adheridas a este tipo de partes de la célula, ¿verdad? Otro de los que vemos en pantalla aquí que vamos a ver, pues es la pared celular. ¿Qué pasa con la pared celular? Pues la pared celular es una capa resistente y rígida que soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento y se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las células de plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas. En el caso de la pared celular, pues protege el contenido de la célula y da rigidez a esta y funciona como mediadora en todas las relaciones de la célula como el entorno y actúa como compartimento celular. Además, pues en el caso de los hongos y de las plantas, define la estructura y otorga soporte a los tejidos y muchas partes de las células. En este caso, pues tenemos que entender que la pared celular se constituye a partir de diversos materiales, dependiendo del organismo que sea, ¿verdad? En las plantas, por ejemplo, la pared celular se compone sobre todo de un polímero de carbohidrato denominado celulosa, un polisacárido y pues puede actuar también como almacén de carbohidratos para la célula. En el caso de las bacterias, pues la pared celular se compone de peptidoglucán. Entre las arqueas, pues también se presentan paredes celulares con distintas composiciones químicas, incluyendo capas S de glucoproteínas, pseudopeptidoglicano, polisacáridos, etc. Ahora bien, cuando hablamos de los hongos, pues presentan paredes celulares de quitina y las algas pues tienen típicamente paredes construidas a partir de glucoproteínas y polisacáridos y no obstante pues algunas especies de algas también pues presentan o pueden presentar una pared celular compuesta por dióxido de silicio. Y a menudo pues se presentan otras moléculas accesorias integradas a la pared celular. En este caso pues si estamos hablando en el caso de las paredes de las bacterias, como lo vemos en pantalla, ¿verdad? Estas están hechas de peptidoglucano y también denominado mureína en algunos casos, y estas están formadas por cadenas de polisacáridos entrecruzados por péptidos inusuales que contienen aminoácidos D. Las paredes celulares de las bacterias pues son diferentes de las paredes de las plantas y de los hongos que están hechas de celulosa y de quitina. En este caso también tenemos que decir que son diferentes de las paredes de las arqueas. ¿Por qué? Porque no tienen peptidoglicano, ¿verdad? En el caso de las paredes celulares, pues es bien esencial para la supervivencia de las bacterias y también a diferentes antibióticos. Por ejemplo, la penicilina, que puede matar a las bacterias inhibiendo pues el paso de la síntesis del peptidoglicano. En este caso también tenemos que entender que existen dos tipos de paredes celulares de las bacterias, denominadas gram positiva y gram negativa. Respectivamente, pues los nombres provienen de su reacción
o a la tinción de Gram, que es una prueba extensamente empleada para la clasificación de las especies bacterianas. En pantalla estamos viendo, pues, lo que es las bacterias gram positivas, en donde la pared celular contiene una capa gruesa de peptidoglicano y además ácidos teicoicos, que son polímeros de glicerol o ribitol fosfato, y los ácidos teicoicos que se unen en el peptidoglicano o la membrana citoplasmática. En la siguiente diapositiva, pues ya estamos hablando de otro tipo de pared en bacterias, que son las bacterias gram negativas, en donde la capa de peptidoglicano es relativamente fina y se encuentra rodeada de una segunda membrana lipídica exterior que contiene lipopolisacáridos y lipoproteínas. Ahora bien, eso es cuando estamos hablando, pues, en el caso de las bacterias como tales, en donde la mayoría de las bacterias, pues, tienen una pared celular gram negativa y solamente, pues, algunas de estas tienen paredes gram positiva. Estas diferencias en estructuras pues pueden producir diferencias en las susceptibilidades a antibióticos y, por ejemplo, pues en diferentes situaciones que se pueden dar para ser ineficaces contra patógenos gram negativo, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo mucho en cuenta. A diferencia que cuando estamos hablando pues en las arqueas, que acá la pared celular arqueana no contiene peptidoglicano ni enlaces éster. En su lugar hay compuestos peptídicos, glúcidos y glucoproteicos y enlaces éter. En este caso, pues vamos a ver 4 tipos de estas que pueden ser de paredes de glucoproteínas, de paredes de pseudopeptidoglicano, en pared de capa S proteica o paredes de polisacáridos. Tenemos que entender que en este caso, pues los lípidos de las arqueas poseen enlaces éter entre glicerol y las cadenas laterales hidrofóbicas de isopreno. Y la disposición general, pues es una monocapa lipídica muy resistente a la disgregación que permite la resistencia a las condiciones externas. Vean aquí, yo estoy hablando de muchos de los compuestos, pero por eso es que a ustedes les sirve bastante su química orgánica. Acá es donde ellos les van a dar un respaldo para poder entender qué es un isopreno y demás situaciones que vamos a estar viendo. Por eso es importante, jóvenes, que ustedes lleven su clase, no con el fin de aprobarla, sino con el fin de aprender, porque esto me va a servir a mí para los siguientes cursos que vengan. Ahora bien, dicho esto, pues ya continuamos con las siguientes partes, porque si no, no nos da tiempo de terminar. Yo siempre ando corriendo con el tiempo con ustedes, pero la verdad que es un curso que da para mucho de aprender, para mucho de explicar, y más cuando estamos hablando de la biología celular. Otra de las partes que vamos a ver, pues, es el citoplasma. ¿Qué pasa con el citoplasma? El citoplasma es la parte del protoplasma en una célula eucariota y procariota que se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Esto consiste en una dispersión coloidal muy fina de aspecto granuloso que se denomina el citosol o hialoplasma y una diversidad de órganos celulares que desempeñan diferentes funciones. Ahora bien, la función del citoplasma es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. El citosol, pues, es la sede de muchos de los procesos metabólicos que se dan en las células. Recordemos también que el citoplasma, pues, se divide en ocasiones en una región externa gelatinosa cercana a la membrana, e implica pues el movimiento celular que se denomina ectoplasma y una parte interna más fluida que recibe el nombre de endoplasma y donde se encuentra la mayoría de los organulos. Recordemos que el citoplasma pues se encuentra en las células procariotas así como las eucariotas y en él se encuentran varios nutrientes que en su efecto podemos decir, ¿verdad?, que logran atravesar la membrana plasmática llegando de esta forma a los organulos de la célula. Otra de las partes que tenemos que ver, pues, es el nucleoide. ¿Qué pasa con el nucleoide, verdad? El nucleoide es esa región nuclear o cuerpo nuclear, si así le queremos llamar, que en las procariotas contiene el ADN. Es esa región, es una forma irregular la que tiene y en las células procariotas, pues el ADN es una molécula única, generalmente circular y cerrada de doble filamento, que se encuentra ubicada pues en una de las células que se conoce con el nombre de nucleoide.
Ahora bien, recordemos que no implica la presencia de membrana nuclear y este sistema pues sirve para guardar la información genética y contrasta con el sistema existente en células eucariotas, donde el ADN se almacena dentro de un organulo de doble membrana llamado núcleo. Ahora bien, la formación de un nucleoide debe atender dos problemas esenciales: la condensación de un ADN grande en el espacio celular pequeño de una bacteria y la organización del ADN en una forma de 3 dimensiones que se adapte a una función. ¿Por qué? Porque el ADN del cromosoma no se condensa, sino que también se organiza funcionalmente de manera compatible con todos los procesos de ADN. ¿Por qué? Porque la replicación, la recombinación y la segregación, incluso la transcripción, pues estos van a ser procesos adheridos a ello. Ahora bien, en el caso que se ha demostrado que la forma final del nucleoide surge de una organización jerárquica del ADN, recordemos que las conexiones ADN y ADN de largo y corto alcance, formadas dentro de los macrodominios y entre los macrodominios, contribuyen pues a la condensación y a la organización funcional. Ahora bien, también esto me permite pues hablarles de la siguiente parte, que son los ribosomas. ¿Qué es un ribosoma? Pues los ribosomas son complejos supramoleculares de ácido ribonucleico y proteínas ribosómicas, constituyendo pues una máquina molecular que está presente en todas las células excepto en los espermatozoides. ¿Por qué? Porque son los centros celulares de traducción que hacen posible la expresión de género. Es decir, se encargan de sintetizar proteínas a partir de la información contenida en el ADN, que llega transcrita a los ribosomas en formas específicamente de ARN mensajero. También recordemos que las células procariotas, tanto de bacterias como arqueas, los ribosomas tienen un coeficiente de sedimentación de 70S, que contienen un 66% de ARN mensajero y se dividen en dos subunidades de distinto tamaño, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de los distintos tamaños, pueden ser la subunidad mayor, que su coeficiente de sedimentación es de 50S, y la menor, que su coeficiente de sedimentación es de 30S. Recordemos también que la función más importante de los ribosomas es la síntesis de las proteínas, que es un elemento esencial para el funcionamiento general de todos los seres vivos. Otra de las partes que vamos a ver es el compartimientos procariotas. ¿Qué pasa con los compartimientos procariotas? Pues en estos se han identificado estos tipos de compartimientos que parecen tener el propósito de resguardar o llevar a cabo ciertos tipos de tareas especializadas. Algunos de ellos pues, pueden ser los clorosomas, los carboxisomas, los picobilisomas, los proteosomas, los magnetosomas, ¿verdad? Que son algunos de estos. Con ello, pues yo terminaría lo que son los componentes básicos, pero además de los componentes básicos, recuerden que yo les dije que íbamos a ver cómo íbamos en tiempo, para hablar de los componentes adicionales. Yo creo que vamos excelentes en tiempo, entonces empecemos a hablar de los componentes adicionales. ¿De quién vamos a empezar a hablar? Vamos a empezar a hablar de los flagelos. ¿Por qué vamos a empezar a hablar de los flagelos? Porque los flagelos son apéndices móviles con forma de látigo presente en muchos organismos unicelulares y en algunas células de organismos pluricelulares que son utilizados para el movimiento, aunque algunos organismos pues pueden utilizarlo pues como con otras funciones, ¿verdad? Recordemos que, por ejemplo, los cianocitos, o también los coanocitos de esponjas que poseen flagelos que producen corrientes de agua que estos organismos filtran para obtener el alimento, ¿verdad? Y también se encuentra esto pues en los espermatozoides. Recordemos también que entre estos flagelos vamos a encontrar siempre 3 tipos de flagelos: los eucariotas, los bacterianos y los arqueanos. En cada uno de estos 3 dominios biológicos, los flagelos son diferentes, tanto en su estructura como en su origen evolutivo. ¿Por qué? Porque las características comunes entre los 3 tipos de flagelos es su apariencia superficial. En el caso de los flagelos de las arqueas, pues son proyecciones celulares que baten generando un movimiento helicoidal. En el caso de los flagelos de bacterias, son mecanismos complejos en los que el filamento rota como una hélice, impulsando al microscópico motor giratorio, ¿verdad? Y el último, que son los diferentes flagelos con superficialidad similar a los de los bacterianos, que son diferentes de muchos detalles y consideran no ser homólogos con los demás, ¿verdad?
Eso es bien importante de reconocer, que los flagelos en estos casos pues van a ser esos elementos o esas colitas que me van a permitir el movimiento. Aunque en pantalla ustedes van a ver la imagen de un espermatozoide. ¿Qué pasa ahí? Ustedes se dan cuenta pues de la colita que están viendo en la parte trasera, y esto me va a permitir a mí pues identificar como la parte que me va a permitir moverme para poder alcanzar mi objetivo. En este caso, pues una fecundación en el caso de los espermatozoides. Cuando estamos hablando pues de los flagelos, vamos a hablar también un poquito de los flagelos en bacterias. ¿Por qué? Porque recordemos que el flagelo bacteriano es una estructura única, completamente diferente de los demás sistemas orgánicos utilizados en los seres vivos para el movimiento. Realmente pues presenta una similitud notable con los sistemas mecánicos artificiales, pues es una compleja estructura compuesta de varios elementos que rota como una hélice. Estos elementos pues son los que vemos nosotros en pantalla, ¿verdad? Y recordemos también que en este caso, pues los flagelos bacterianos están compuestos por cerca de 20 proteínas con aproximadamente otras 30 proteínas para su regulación y coordinación. Y el filamento es un tubo hueco helicoidal de 20 milímetros de espesor, ¿verdad? En este caso, el filamento pues tiene una curva que es un codo que va a estar justo en la salida de la membrana externa, que es un eje que extiende entre el codo y el cuerpo basal y que está pasado por varios anillos de proteínas a la membrana celular que actúa como cojinetes. Recordemos que estos pues van a ser bastante importantes dentro del estudio de la microbiología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me van a permitir a mí entender todas las funciones que estos tienen, cómo llevan, cómo va a ser su rotación y demás, ¿verdad? Para ello, pues nosotros vamos a encontrar dentro de la microbiología lo que es la parte de la rotación de los flagelos. Pero esto va a estar dado según dependiendo qué tipo de flagelo voy a tener yo, ¿verdad? En pantalla estamos viendo los tipos de flagelos, que son los monótricos, los lofótricos, los anfítricos y los perítricos, ¿verdad? Que van a ser los tipos de flagelos bacterianos. Ahora bien, pasando a otro tipo de componente que me va a interesar y que no es parte de los básicos, sino que es parte de los adicionales, estamos hablando de las membranas externas. La membrana externa pues refiere al exterior de las membranas bacterianas gram negativo, que son cloroplastos o mitocondrias que se utilizan para mantener, por así decirlo, la forma del organulo contenida, ¿verdad? Y también dentro de la estructura actúa como una barrera contra ciertos peligros. Recordemos que la membrana externa de las bacterias gram negativa pues tiene una estructura inusual. ¿Por qué? Porque el prospecto externo de una membrana abarca un complejo lipopolisacárido cuya porción de lípido actúa como una endotoxina. Si la endotoxina se incorpora al sistema circulatorio, pues causa una reacción tóxica con una víctima que sufre un incremento de la temperatura, la frecuencia de respiración y una baja de tensión arterial. Y esto puede conducir pues a un choque endotóxico que puede ser fatal para quien lo esté padeciendo. Otra de las partes que vamos a encontrar pues es el periplasma. ¿Qué pasa con el periplasma? ¿Verdad? Es ese espacio periplasmático que es el compartimiento que rodea el citoplasma en algunas células procariotas, como por ejemplo las bacterias gram negativa, y aparece en el comprendido entre las membranas plasmáticas por dentro y la membrana externa de la gram negativa por fuera. En el caso del periplasma, pues se encuentra en un estado de tipo gel más que en estado líquido debido a su alta concentración de proteínas y de peptidoglicano que contiene, ¿verdad? Recordemos que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque van a ser partes que van a ser sumadas o adicionales, pero que van a existir. Otra de estas es la cápsula, ¿verdad? Que la cápsula es una capa rígida organizada en una matriz impermeable que excluye colorantes como la tinta china. En cambio de la capa de material extracelular que se deforma con facilidad, esa es incapaz de excluir partículas y no tiene un límite definido, en donde se denomina capa mucosa o glucocálix, ¿verdad? Además, pues se puede detectar con métodos como la tinción gram negativa o la tinción de Burry. Recordemos también que en este caso, pues las cápsulas bacterianas es la capa con borde definido formada por una serie de polímeros orgánicos que en las bacterias se depositan en el exterior de su pared celular. Generalmente, pues contiene glicoproteínas y un gran número de polisacáridos diferentes, incluyendo los polialcoholes y
aminoazúcares. En este caso tenemos que entender que las cápsulas pues les sirve a las bacterias de cubierta protectora resistiendo los fagocitos. Y en este caso pues también se utilizan como depósito de alimentos y como lugar en la eliminación de sustancias de desecho. Y protege pues en su efecto, por así decirlo, de la desecación, ya que contiene pues una gran cantidad de agua disponible en condiciones adversas. Además, pues evita el ataque de los bacteriófagos y permite la adhesión de las bacterias de las células a animales del hospedador, ¿verdad? Esto es muy importante de reconocer. Otras de las cosas que vamos a ver pues son las inclusiones citoplasmáticas. ¿Qué pasa con estas? Recordemos que en bioquímica, que como bien les decía, que bioquímica es un curso que ahorita están recibiendo ustedes, que le deben de poner mucha atención porque va a ser también la base para que ustedes entiendan muchos de los términos que vamos a estar utilizando. En este curso, pues las inclusiones citoplasmáticas es cualquier tipo de sustancia inherente a la que pueda o no estar en la célula. Dependiendo del tipo de esta, pues las inclusiones son almacenados de nutrientes, son productos de excreción y gránulos de pigmentación, ¿verdad? Ahora bien, estas inclusiones pues pueden estar rodeadas de enzimas destinadas a la síntesis de macromoléculas a partir de ellas o la degradación. Un ejemplo es el glucógeno, que puede estar rodeado de glucógeno sintasa o del glucógeno fosforilasa, ¿verdad? Ejemplos de inclusiones son los gránulos de glucógeno en el hígado y en las células de los músculos, son las gotas de lípidos que contienen las células de grasa, los gránulos de pigmentos en ciertas células de la piel y el pelo. También puede ser el agua que contiene los vacuolas o los cristales de varios tipos de células epiteliales, que son algunos ejemplos de ellos, ¿verdad? Otro de los que vamos a ver, que este es bien importante que también lo reconozcamos porque lo vamos a estar usando cuando vemos morfologías, es pilis o fimbrias. ¿Qué pasa? En bacteriología, la pili es un singular de pilus, que es el latín de pelo, que son apéndices pilosos compuestos por una proteína llamada pilina. Los pili son más cortos, son rectos y son finos en comparación a los flagelos y se encuentran en la superficie de diversas bacterias. Por otro lado, pues existen otras estructuras similares que cumplen con funciones distintas conocidas como fimbrias. Recordemos que cuando estamos hablando del término pili y fimbria son a menudo intercambiables, pero la fimbria se suele reservar para los pelos cortos que utilizan las bacterias para adherirse a las superficies, en tanto que pilus suele referirse a los pelos ligeramente más largos que se utilizan en la conjugación de bacterias para transferir material genético a algunas bacterias usando los pilis como para movimiento. Otro de los que vamos a ver son, por así decirlo, permítanme un momento, son, por así decirlo, ¿verdad? Otro de los componentes que vamos a estar reconociendo. Por ejemplo, vamos a estar hablando del glicocálix, ¿Qué pasa con el glicocálix? Pues es un término genérico que se refiere al material exudado, que es un polímero extracelular que va a estar presente dentro de las células, ¿verdad? Esto es bien importante que lo reconozcamos dentro de cada una de las células que vamos a estar viendo para que lo podamos identificar. Recordemos también que en estos casos, ¿verdad? Vamos a estar hablando mucho también del tamaño de las células, que esto es un concepto que vamos a ver en la siguiente clase, que ya me está premiando mucho el tiempo. Acá estábamos viendo que tenemos que hablar un poquito de los plásmidos, que tenemos que hablar un poquito del tamaño de las células, que recordemos esto oscila entre 0.5 a 3, pudiendo llegar hasta 10. Siempre va a depender mucho del tipo de bacteria o de microorganismo del cual estemos hablando, como por ejemplo la E. coli o la Escherichia coli, es de 0.5 a 2, que va a ser demasiado pequeña. Dicho esto, ¿verdad? Y ya casi terminado el contenido, me falta un poquito, pero siempre andamos corriendo con el contenido con ustedes, pero no importa, lo recuperamos en la siguiente semana. Yo siempre les hago el amable recordatorio en relación a sus laboratorios presenciales. Recuerden que tienen que consultar sus asistencias, es una asistencia obligatoria, ustedes tienen que llegar a sus laboratorios para poder cumplir con las otras prácticas que como formación de ingeniero se les requiere de parte del colegio que se les vaya a colegiar, ¿verdad? En este caso, pues es importante que ustedes lo cumplan, van a hacerlo por medio de la consulta en la página urural.edu.gt, en la pestaña de calendario, seguido de la pestaña
de laboratorios intensivos o pueden llamar al número 4489-6121. Yo creo que esta información se les va a hacer a ustedes nefasta porque yo las voy a estar repitiendo y repitiendo, pero es importante que ustedes asistan. Dicho esto, chicos, pues yo quedo muy agradecida por su atención. Espero contar con su presencia en la siguiente clase y con las diapositivas. Entonces, por favor, si tienen algunas dudas, háganmelas llegar. Recuerden que Universidad Rural de Guatemala piensa en ustedes siempre y estas clases son grabadas y son subidas a la plataforma. Junto con ellos ustedes tienen videos de 15 minutos en donde ustedes pueden consultar de manera muy puntual los temas, pero es importante que vean sus clases, que revisen sus clases, que me acompañen cada fin de semana. Además de ello, recuerden que yo no comparto las diapositivas con la finalidad que ustedes también lean, porque si yo les comparto las diapositivas, almacenan las diapositivas y no leen. Mi intención es que sí lean. Dicho esto, pues yo quedo muy agradecida por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.